antes de nada, quería darlle as gracias ao Concello de Vimianzo por dos motivos. Un, por organizar un evento desta magnitude sobre un tema tan actual como sigue sendo os movimentos migratorios, e outro por invitar ao medio ao que represento, a Que Pasa na Costa, por estar hoxe aquí. E se me permitides, vou a facer un pequeno anuncio publicitario relacionado co tema que estamos tratando, non? Para os que non nos conozades, Que Pasa na Costa somos un pequeniño diario digital no que lle damos cabida a todas as novas relacionadas coa Costa da Morte. Hoxe en día a internet ofrecenos ferramentas que nos permiten saber minuto a minuto, día a día e mes a mes quen e dende onde nos están lendo, non? E a nós mesmos nos sorprende que, por exemplo, o mes pasado de setiembre tiveramos visitas dun xeito recurrente dende máis de 50 países distintos. Iso para nós interpretámoslo como que detrás hai un veciño ou unha veciña da Costa da Morte leendo o que está pasando no seu concello, na súa parroquia ou na nosa bisbarca. Conscientes da importancia de todo isto, decidimos fai uns 2 anos ou así darle voz a eles, a esta xente que está na diáspora. Entonces creamos unha nova sección que a bautizamos como Costeiros polo Mundo, na que le damos o protagonismo a eles. Entonces, utilizamos sempre o mesmo formato, un formato de entrevista coas mesmas preguntas para todos, nas que queremos saber quen son, de onde son, onde están, en que están traballando e cales foron os motivos polos cales a día de hoxe están lonxe das súas orixes. A verdade é que vos invito a que lle botedes un vistazo a esta sección porque hai testemunhas que son realmente interesantes e que nos siguen nos poñendo a pel de galiña. Xa con este mini spot publicitario temos hoxe, dámoslle comezo a tarde, temos hoxe a sorte de ter aquí unha auténtica experta na materia. Ela é Montserrat Bolías Pérez e vai-nos falar sobre as migracións co seu relatorio Galicia coa maleta na man, Historia das Migracións. Creo que podemos estar aquí toda a tarde con ela porque hai contido dabondo para falar sobre o tema. Intentará ser o máis breve posible, pero a verdade é que vos animo a que o escutedes porque seguramente é moi interesante. Montserrat é doutora en Socioloxía e exerce de profesora na Universidade da Coruña. É autora de numerosas publicacións sobre o movimento migratorio e, ademais, é investigadora no equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales. Ela coñece ben a situación migratoria actual e iso demostra a nota que tivo un sobresaínte na súa tese de doutoramento que leva por título Los nuevos españoles a través de la ley de la memoria histórica en Cuba y Argentina, oportunidad o identidad. E, sen máis preliminares, deixo xa con Montserrat. Pues buenas tardes, muchas gracias a la organización por invitarme y porque me hace especial ilusión dar esta charla sobre este tema y en este concello. Como decía en la presentación, es muy difícil resumir toda la historia de las migraciones en media hora, pero bueno, voy a intentar ir a determinados puntos que puedan resultar de su interés para luego abrir debate o lo que sea. La historia de Galicia, sabemos que no se ciñe a un territorio, lo estabas comentando tú ahora. Podemos construirlo más allá de las fronteras e incluso del tiempo. Y ello se lo debemos a estos movimientos migratorios, cadenas constantes que han variado sus direcciones, y analizar las migraciones en Galicia no es algo reciente, ¿no? Las idas y venidas de nuestra población se remontan incluso antes de la era de la migración masiva, ¿no? Antes de las colonias, y continúan en la actualidad, y ahora con la crisis pues se vuelven a engrasar las cadenas y nos vuelven a llevar a esos territorios a los que fueron pues, nuestros abuelos y nuestros ancestros. Hay muchísima publicación historiográfica. Yo en esta presentación no me voy a basar en los movimientos migratorios exclusivamente desde una perspectiva monocausal o laboral, pero para contextualizar, ¿no? Un poco lo que voy a tratar a lo largo de este rato, de esta media hora, os
presento una especie de cronograma, ¿no?, que refleja las migraciones laborales de los gallegos, ¿no?, hacia el exterior. En él podéis observar, ¿no?, pues migraciones internas, es decir, a otros puntos del territorio español, pues temporeros, o migraciones ya después de la Revolución Industrial a Madrid, Barcelona, Bilbao. Pero en esta presentación, y además teniendo en cuenta pues, que a lo largo de esta conferencia internacional ya habéis abordado el tema europeo, voy a centrarme concretamente en dos estudios de caso, que sí parto de la era de la migración masiva, que serían el caso cubano y argentino. Y luego, traspasar este cronograma para abordar el retorno y la onda expansiva de la migración, ¿no?, las nuevas migraciones de gallegos en la actualidad, ¿no?, y ver cómo seguimos conectados, ¿no?, las mismas rutas, pero otra dirección y otras personas, aunque probablemente con los mismos apellidos también. Bueno, una panorámica general, ¿no?, que podría ser la española, pero que también refleja la tendencia gallega, sería esta evolución como a partir de la era de la emigración masiva, ¿no?, que es cuando los flujos se incrementan, ¿no?, por diversas razones que veremos más adelante. Es muy difícil poder dar cifras exactas, ¿no? Por un lado, pues las ausencias estadísticas de la época. Creo que el primer registro sobre migración en América fue a partir de 1882. Entonces, al final, lo que tenemos son datos orientativos o cifras aproximadas a partir de los trabajos de historiadores, ¿no? Aquí, bueno, recojo las de César Yáñez, ¿no?, que dice, bueno, que hubo algo más de 4 millones de españoles que se fueron a América, ¿no?, en la era de la migración masiva. Consuelo Naranjo habla pues, de un poco menos, pero también más de 3 millones. Y Blanca Sánchez Alonso, que es la que se recoge en la gráfica, que habla de un volumen que supera los 4 millones. Al margen de las ausencias estadísticas, también he de decir que la dificultad, ¿no?, para cifrar o para dar unos datos exactos a la migración de esta época, pues residía en una cuestión no muy diferente a la que existe en la actualidad con los inmigrantes que vienen de fuera, ¿no?, pues la irregularidad, la clandestinidad, situaciones que aunque creamos que no eran así, sí sucedían así con nuestros ancestros. Entonces, por eso, bueno, siempre hay estimaciones y no se puede hablar de cifras exactas. Tampoco os voy a emborrachar con números, pero bueno, aquí sí que estos datos recogidos de una tesis de Gabriel Álvarez Silva, sí que él hace una estimación a partir de los datos de diferentes autores de la migración concretamente gallega, diferenciándola por provincias. No vamos a pararnos mucho en los datos, si alguien tiene más interés pues puede ponerse en contacto conmigo y se los facilito, pero quiero que reparen, ¿no?, pues en ese incremento de la población, de la migración a partir de 1880, ¿no?, a partir de la era de la migración masiva, y que se produce hasta la década de los 30, en el que se frenan los flujos. En la década de los 30 se produce, bueno, pues la gran crisis, ¿no?, y teniendo en cuenta que uno de los primeros destinos migratorios de los gallegos en ese momento histórico era hacia Cuba, pues el machadazo, la crisis económica, los campos de la zafra, ¿no?, que ya no necesita más mano de obra, pues supuso el retorno de muchos gallegos, ¿no?, de vuelta a casa, de vuelta a la aldea, y también tomar el rumbo a otros destinos, pues como Argentina y Brasil, etc. Hubo un parón en los flujos migratorios entre 1936 y el 45, lógicamente provocados en España por la guerra civil, luego la guerra mundial, pero también en los típicos países de recepción como Cuba, pues por las situaciones, ¿no?, de dictadura y por los gobiernos, ¿no?, es decir, por el contexto político a ambos lados del charco. Tras la guerra mundial se retoma, ¿no?, comienzan de nuevo los flujos migratorios, y es a partir, bueno, de la década de los 60, que yo creo que la profesora Laura Oso ya, ¿no?, habló de la migración europea, entonces tampoco me voy a parar especialmente ahí. Decir que en estos movimientos, como en los datos de las tablas anteriores se puede ver, Galicia es la protagonista con respecto, ¿no?, al total del Estado español. Hay una serie de características que afectan a la migración gallega también y a la migración española, y es el retraso en la visión de los flujos, ¿no?, con respecto a otros países, y sobre todo la preferencia por estos dos destinos en los que yo me voy a
Cuba y Argentina. Los motivos de la emigración, comencé la exposición, ¿no?, planteando un cronograma de migración laboral, pero como digo, existen muchos más factores, ¿no? No simplemente los puramente economicistas o el mercado laboral, sino que sigue una lógica multicausal. Entre algunas de las causas que favorecieron, ¿no?, ese incremento de los flujos a partir de 1880 acá en América, pues se encuentran la legislativa, la industrialización, el imaginario social del inmigrante, esas interpretaciones, ¿no?, teóricas clásicas de las que estaba hablando, ¿no?, esos que solo se ciñen en factores económicos y demográficos, pero también la miseria, ¿no?, una situación de miseria, de crisis de subsistencia en la agricultura tradicional, la desindustrialización, pues la pérdida, ¿no?, de los gremios, de los artesanos, ¿no?, de esos sectores. Y en el caso gallego, concretamente, la pervivencia de un sistema de economía primaria, con pequeños agricultores de subsistencia, ¿no?, y entonces, bueno, eso produjo el movimiento. Pero si tenemos en cuenta estos factores, ¿no?, que tienen más que ver con la producción, la economía, la pregunta es ¿por qué en otras regiones españolas no se produjo tal salida, ¿no?, como en Extremadura o Andalucía? Bueno, pues los gallegos, ¿no?, contamos con otras particularidades que han sido uno de los motivos, quizá, que nos hayan convertido en la principal región emisora, ¿no? Uno de ellos es la estructura de la propiedad, ¿no?, el sistema minifundista que permite, pues, que una misma familia pueda vender diferentes trozos de tierra y con ella, pues, pagar el pasaje de su hija o de su hijo, más bien de su hijo en aquella época. Es decir, estrategias familiares, ¿no? Supongo que las historias de muchos de vosotros o en vuestras familias, bueno, la historia de familia numerosa, pues uno va al seminario, otro va al ejército y otro se vende un trozo de tierra para pagarse el pasaje. Y esto, claro, pues tenía mucho que ver, pues, con nuestra estructura propietaria, ¿no? Otros factores, pues en la proximidad portuaria, ¿no? Los mayores puertos de emisión, pues, se encontraban en Coruña y en Vigo, y bueno, esto son indicadores importantes, ¿no?, que pueden responder a por qué Galicia es una de las protagonistas. Pero estos factores me gustaría explicarlo de la voz de los propios protagonistas, de los propios emigrantes. En mi trabajo de campo en Cuba y Argentina pude recopilar, ¿no?, de esas historias vivas, esas historias orales, en las que me contaban de primera mano los motivos de la migración. Obviamente en Argentina pude hablar con las primeras generaciones, en Cuba ya no quedaban tantos porque los flujos se cortaron en la década de los 30 y en Argentina aún no, pues tuve esa suerte porque los flujos continuaron hasta mediados de la década de los 50, entonces todavía había pioneros de la cadena migratoria dispuestos, ¿no?, a contarme su historia. Antes de empezar, bueno, la historia de Cuba y de Argentina, de la emigración, lo hago con diferentes imágenes, ¿no? Las imágenes superiores, ¿no?, responden a los hoteles de migrantes. En la literatura y en la historia de las migraciones, el hotel de migrantes era el lugar de recepción, ¿no?, de nuestros ancestros. En el primer dibujo a Cuba y en el segundo a Argentina. En el caso de Buenos Aires, sí, una de las cuestiones que yo reclamo muy a menudo, que es el olvido, ¿no?, de los emigrantes, sobre todo cuando hablamos de reparación, de memoria, de justicia, ¿no?, hablamos de represaliados, pero nos olvidamos de los emigrantes. Entonces en Buenos Aires sí que eso lo han tenido en cuenta y le han dado un papel importante al Hotel de los Emigrantes, convirtiéndolo en una casa museo, donde incluso, pues, algunos de los hijos y nietos, ¿no?, de aquellos migrantes pueden ir a buscar las listas de los pasajes y les dan un certificado, ¿no?, conforme el barco y el año en el que entraron sus abuelos. Entonces sí que se le dio ese papel protagonista a la figura del emigrante en Argentina. En Cuba sucedió todo lo contrario. En Cuba, bueno, lo que veis arriba es los centros regionales, ¿no?, que son los que mantuvieron más o menos la memoria, y lo que veis abajo, pues, es lo de los hoteles de migrantes. En Cuba, sí, el centro regional se mantiene vivo porque ahora es el Teatro Nacional de Cuba, ¿no?, donde tenemos la posibilidad de ver al ballet. El centro regional sigue existiendo bajo el auspicio del gobierno y quizá, bueno, pues sí guarde parte de la memoria. Pero a diferencia de Argentina, lo que era el hotel, ¿no?, de los emigrantes en La Habana fue olvidado por toda la población. Nadie quería recordar lo que sucedía
en aquel hotel. Los argentinos tuvieron agallas para reconocer lo que se hacía a la entrada de cuando llegaban los barcos a los puertos, cómo se miraba al emigrante que entraba, como si fuese un animal, se le miraba la dentadura, se le hacía un reconocimiento médico, se le hacían análisis, si no tenía carta de invitación o carta de llegada, tenían que pagar cada día hasta que venía algún pariente a recogerlos. Eso no se comenta, ¿no? Eso no se comenta. Los argentinos sí dieron ese reconocimiento, ¿no? Se lo debían. En Cuba, teniendo en cuenta que la migración se frenó en épocas anteriores, nadie conocía Triscornia, ¿no? Triscornia era ese campamento de llegada donde sucedía todo esto y nadie lo conocía. Y fue gracias a los nietos y bisnietos, en el caso de Cuba, de migrantes, a esos jóvenes investigadores, jóvenes historiadores, antropólogos, sociólogos, que se están deconstruyendo esa idea romántica de la migración, ¿no? De la migración española y de la migración gallega, poniendo sobre la mesa lo que realmente sucedía, las vivencias que tenían y el sufrimiento que tenían el emigrante en el exterior. Peleando incluso contra esa idea, ese imaginario social del indiano exitoso, ¿no? y reconociendo todo lo que han hecho por nosotros, ¿no? Esos emigrantes olvidados, como digo. Entonces fue gracias a un grupo de investigadores de la Universidad de La Habana que hicieron, a partir además de un trabajo de fin de grado de un estudiante, no fue una gran investigación, que empezaron pues, a recopilar información a la población sobre lo que era Triscornia, y nadie sabía qué era Triscornia. Y como ya digo, en Cuba no queda mucha primera generación viva, entonces es difícil, si no se transmite por tradición oral, es difícil que estas cosas se sepan. Este trabajo de Manuel, que se llama este historiador, consiguió que hace 3 años se pusiese una placa en Triscornia, que es la que pongo en la imagen, se reconociese ese edificio que estaba abandonado y saltase a la luz todo lo que sucedía ahí. Muchas veces, ahora, ¿no? en esa ansia de reconocer, ¿no? la memoria de nuestros abuelos, desde la academia también, se están llevando a cabo estas investigaciones que a veces son bloqueadas porque rompen con aquella idea, ¿no? romántica y bonita del españoles por el mundo, inmigrantes por el mundo, y que son importantes. Esta placa, aunque simplemente es una placa, es importante para mucha gente, no solo cubana, sino para muchas familias gallegas, ¿no? porque sus abuelos o sus bisabuelos pasaron por Triscornia. De la migración de los españoles a Cuba, bueno, pues hemos de decir que dentro de la oleada migratoria hacia América Latina, arrancando en este periodo de migración masiva, se pasó por ese exilio político que supuso el freno de los flujos y en este caso está mal, porque puse que finales del 55, no, finaliza en la década de los 30 y se produce en el caso cubano quizá una migración política tardía, pero que es puramente anecdótica, ¿no? Pues con el triunfo de la revolución, anteriormente no se quería, ¿no? la presencia de contrarios al régimen de Franco en Cuba, y tras el triunfo de la revolución se abrieron las puertas, pero es más una emigración anecdótica de intelectuales pues, que quizá iban por un tiempo o de paso hacia otras latitudes, hacia México, hacia Argentina. Cuando hablaba de los factores, que os decía bueno, pues que hay una lógica multicausal, que no es solo el mercado laboral, os decía que iba a hacerlo pues, a través de las voces, ¿no? de los propios protagonistas. Entonces, bueno, en la diapositiva pueden observar, ¿no? algunos fragmentos de entrevistas realizadas en Cuba, en los que se encuentra pues eso, la migración como fuerza de trabajo, ¿no? Lo que comentaba antes, la pobreza, densidad de población en España, como motivos de expulsión de los jóvenes trabajadores hacia América, ¿no? las tasas de fecundidad y demás. Pueden leer en el fragmento, bueno, pues uno de las personas entrevistadas en Cuba que cuenta la historia de su abuela. Bueno, pues decía que eran muchos hermanos, lo que contaba antes, que tenían una tierra, pero que daban muy poco dinero por ella. Entonces al final, bueno, pues decidieron repartir, como contaba antes, ¿no? a cada uno de los miembros de la familia pues con un destino diferente. También esto coincide pues, con mucho de las situaciones que se dio en Latinoamérica en general, esa necesidad de búsqueda de mano de obra, pero también de blanquear esos nuevos estados-nación, ¿no? que estaban creciendo. Pues, en el caso de Cuba era así, incluso en el caso de Argentina, la propia Constitución decía claramente bueno, pues, que tenían que ser inmigrantes europeos, católicos, y ¿no? estaba muy precisado el tipo de nueva población que querían. Entonces, en esa ansia de
blanquear la población, pues los españoles y por eso los gallegos también eran bienvenidos. Otro de los factores, ¿no? Otra de las causas de salida hacia Cuba en este caso, ¿no? Que son los fragmentos que recojo, pues sería la guerra de África. Vale, en esa época era muy frecuente. Pues o tenías que elegir dos vías, ¿no? O el regimiento con el riesgo de muerte o el puerto. Y muchos elegían el puerto. Probablemente de los que elegían el puerto, teniendo en cuenta que eran desertores, emigraban con nombres falsos. O sea que cuando hablamos, ¿no? De inmigración clandestina, en la actualidad y todo esto, bueno, pues no es tan diferente a lo que sucedía antaño. Y luego también, en el caso de Cuba, otro de los motivos ya no eran factores de atracción, sino que eran motivos para quedarse. Muchos de los militares, ¿no? que estaban residiendo en Cuba en la época de la colonia, los famosos quintos, pues no quisieron regresar, o regresaron y no se adaptaron pues a Galicia o a España y decidieron volver a Cuba, ¿no? Los famosos quintos. Otro de los factores, ¿no? de atracción que fueron muy utilizados por los ganchos, el imaginario social del indiano, ¿no? Pues ese vecino que llegaba al pueblo. En esta zona igual no sé si hay mucha conexión con la migración cubana, más con la argentina, pero ese vecino que llegaba al pueblo, pues bien vestido, con éxito, esa familia que permanecía en el pueblo, que llevaba la mejor ropa, y se supone que no, comía lo mejor, los mejores muebles, eso se proyectaba hacia los vecinos de la aldea y a los niños, bueno, pues se les... en ellos interiorizaba pues esa idea de emigrar, ¿no? para ser un hombre de provecho y para tener éxito. Y eso, ya os digo, ha sido de mucha utilidad, sobre todo para los ganchos, ¿no? ¿Quiénes eran los ganchos? Bueno, pues esos agentes reclutadores que al final pues, se beneficiaban, ¿no? del viaje, se quedaban con parte del pasaje, también eran sobornados, ¿no? Eran pagados por las navieras, ¿no? Para conseguir el máximo número de migrantes posibles. En historia, no quise poner todos los fragmentos, pero sí hay historias, ¿no? de engaño, de haber pagado el pasaje al gancho y de llegar al puerto y que el pasaje era falso. Y no son anécdotas, hay muchas historias. Yo solo me estoy centrando en Cuba y en Argentina, pero a lo largo de nuestra historia migratoria sí que hay muchos capítulos como el que estoy narrando. Y luego las redes familiares, que quizás sea uno de los temas protagonistas, ¿no? cuando hablamos de Galicia, y que es muy visible en cualquiera de los destinos migratorios, ya sea de América o de Europa. Si tenemos en cuenta Argentina, hay pueblos y ciudades que están, la mayor parte de los habitantes son vecinos o proceden de la misma aldea, ¿no? Pero lo mismo sucede en Suiza, pues estoy pensando en Delemont, por ejemplo, o lo mismo sucede en algunos barrios, ¿no? de otros países, en Brasil, en Uruguay, en Venezuela. Esto lo podemos encontrar en cualquier parte. Yo recuerdo entrevistas, ¿no? hechas en Argentina y concretamente en el barrio de Pergamino. Y ahí había una comunidad gallega muy importante. Entonces le preguntaba, ¿no? Pues usted nunca quiso volver, a usted nunca quiso retornar. Y me decían, pero niña, ¿para qué voy a volver si tengo a toda mi familia aquí? ¿No? Al final era un traslado, un vaciado de la aldea y se trasladaba a otro punto. Entonces esas cadenas, bueno, pues fueron más que alimentando, también supusieron un atractivo, ¿no? Tú al final eliges tu destino migratorio en función de quién te vaya a arropar o quién te vaya a dar soporte en destino. Y la primera elección depende de eso, aunque luego varíes tu rumbo. Entonces, bueno, eso también es uno de los factores fundamentales para que determinadas zonas sean específicamente de inmigración española y sobre todo de inmigración gallega y de inmigración de determinadas zonas. Y además esa inmigración, ¿no? que se asentaba en determinados territorios, tengo un amigo historiador que le llama Little Galicia, ¿no? a determinadas partes a determinados barrios de Buenos Aires, de Farías. Y también tenía que ver con la actividad laboral, ¿no? y eso también lo vemos en Europa. Y lo presentó Laura también en su exposición. Al final, bueno, pues en Argentina está claro, las fábricas de pasta, las panaderías, en Cuba también las panaderías, ¿no? En determinados sitios el gremio de gallegos o la profesión de los gallegos pues dependía de estas cadenas. Y un aspecto que no se trata mucho y que para mí es muy importante y que ha salido mucho a la luz en mi trabajo de campo es la huida del control social, ¿no? Sobre todo pues, en aquellas épocas más antiguas.
Y ahí la principal protagonista era la mujer, ¿no? Había oído del control social también de varones, pero la principal protagonista era la mujer. En el caso de Cuba, mi investigación consistía, ¿no?, en conocer a los solicitantes de nacionalidad española a través de la ley de la vida. Y no uno ni dos ni tres, muchos casos quedaron excluidos porque no lo pudieron demostrar, porque eran hijos de soltera, porque no estaban reconocidos y demás. Y en ese tirar de la manta, en ese tirar del hilo, sobre todo a los que habían llegado en épocas más tardías, le preguntaba, pero ¿por qué llegaste a Cuba en los 40, en los 50? No lo entendía porque no era el periodo, ¿no?, que según los datos estadísticos correspondería. Decía, no, es que mi madre pues se había quedado embarazada y aquí tenía el tío y salimos de la aldea. Luego entrevisté otro caso en Argentina, que cuando estaba buscando los papeles, en este caso era un señor, ¿no?, sabía que su padre había sido gallego y estaba buscando los papeles y demás, descubrió que él pensó que su madre había migrado como viuda, descubrió que no estaba viuda, que su padre estaba vivo en la aldea. Cuando fueron a ver los papeles, un vecino, a buscar los papeles aquí a la aldea, un vecino le dijo, bueno, ¿quieres reconocer a tu padre? Y el hombre pensó que iba hacia el cementerio y no fue al bar del pueblo, allí estaba el señor vivo. Entonces, bueno, aunque lo cuento a modo, ¿no?, anécdota simpática, no es un caso aislado, ya os digo, sobre todo en el caso de las mujeres. Y para ello remito a una obra literaria que a mí me gusta bastante, porque cuando la lees, o cuando la leo, recuerdo todas esas historias, ¿no?, de todas esas entrevistas que he recopilado, y es El gallego de Barnet, y en el gallego de Barnet confluyen todos estos factores, ¿no?, pues el control social, la guerra de Marruecos, la historia de Casimira, lo del control social, diferentes motivos. Bueno, en el texto también figura el imaginario del indiano, ese tío que estaba en Cuba y demás, como, ¿no?, como expulsión del campo. Y obviamente pues se vendió su trocito de tierra en su familia y él emigró a Cuba. Tanto en la migración en general, ¿no?, a Cuba, Argentina, la idea o el temor al fracaso es algo permanente. Entonces, en muchos de estos capítulos el éxito no se ha encontrado siempre en el exterior, pero quizá aquí en origen no lo sabíamos y nunca lo sepamos, ¿no? Al final el emigrante se lleva consigo a la tumba pues toda la ruptura, la lucha y el sufrimiento vivido en el exterior. O sea que el ser emigrante es duro también por lo que, ¿no?, porque no puedes expresar lo que estás pasando para que no sufran en origen o para no defraudar en origen, no solo para que no sufra la familia. En cuanto a la emigración argentina, bueno, pues se producen aquí los flujos corresponden, ¿no?, un poco a los generales, ¿no?, de 1880, con esa ruptura, ya os digo, en la guerra civil y en la guerra mundial, y luego se retoman hasta mediados de la década de los 50. Aquí los factores pues son exactamente los mismos. Antes hacía referencia, ¿no?, a la Constitución argentina, y aquí podéis ver en la diapositiva concretamente pues el artículo 25, donde dice que el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada al territorio argentino de los extranjeros que vengan a labrar la tierra. O sea, ya te decían a qué venías, tú no podías ir con otra expectativa que no fuese que quisiesen en destino. Bueno, pues una forma de selección migratoria pues como las que podemos ver actualmente, ¿no? Y la última gran oleada, bueno, pues se produjo hasta mediados de la década de los 50, y está aquí lo que os comentaba antes, latinos de fe católica, jóvenes y nacionalmente asimilables. Bueno, aquí se recogen otra vez, ¿no?, los motivos de migración. En el caso argentino, bueno, he querido reflejar también parte del exilio. Cuando se habla del exilio se piensa principalmente en México, en Francia, pero hemos de tener en cuenta, ¿no?, vale, Cuba cerraba fronteras, ¿no?, a los contrarios al régimen de Franco, y Argentina también. Recordemos, ¿no?, pues que el primer peronismo fue el primero que instaló esos centros regionales que quizá eran centros de control. Entonces, pero la gente, claro, ¿a dónde va? Lo que decía antes, va a donde están los suyos, donde les pueden soportar. Entonces, al final, pues entras o con un nombre falso o entras como un emigrante económico. Entonces, cuando se habla de Argentina, se omite mucho el tema del exilio, pero cuando profundizas en las historias de los migrantes, la presencia, ¿no?, del confrontamiento siempre ha estado presente. De hecho, bueno, pues ahí la historia, yo no sé si
la recojo en el último fragmento, ¿no? De un bar muy conocido en la Avenida de Mayo. Había dos bares, en un lado estaban los rojos y en otro lado estaban los nacionales, y entre ellos se apedreaban y demás, ¿no? Eso simbolizaba que sí, que había todavía dos Españas en la emigración, pero que a nivel cuantitativo no se refleja, porque los exiliados obviamente pues iban escondidos entre los económicos, con cartas de llamada y demás. Es como el tema de la migración femenina, tampoco se refleja, porque normalmente pues aparecían como reagrupadas, ¿no? Como que iban acompañando a un familiar, y al final, bueno, pues en las historias, ¿no? Iban, sí, con una carta de llamada de su tío, pero para trabajar en la panadería o trabajar donde fuese, ¿no? Y aportar igualmente económicamente, es decir, eran también migrantes. Pero la literatura, ni siquiera la académica, lo ha reconocido hasta hace poco. En cuanto a las repercusiones de la España migrante, ¿no? Nosotros tenemos apreciar esas repercusiones que son tangibles, ¿no? Pues la Escuela de la República, el campanario, el Panteón del Cementerio, las asociaciones instructivas, pero bueno, la industrialización, ¿no? El dinero que se mandaba, las divisas para mejorar el campo gallego. Incluso también hay otros aspectos que son más subjetivos y que a veces no se tienen en cuenta. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de participar en un proyecto sobre pluralismo religioso en Galicia, y la sorpresa ha sido que las confesiones minoritarias, ¿no? Las confesiones no católicas, no vienen de la mano de la inmigración de principios del milenio, no, vienen de la mano del retorno. Los primeros bautistas en Coruña pues fueron en la década de los 50 de la mano de retornados de Cuba. Un movimiento que ahora se ha extendido por toda Europa, que es un movimiento pentecostal, vino en los años 60 de una emigrante retornada de Uruguay. Y el caso suizo es importante. En la nueva iglesia apostólica, aquí había una en los 90, ahora ya hay 6, pues de la mano de los retornados, más que retornados, descendientes, ¿no? De la migración a Suiza. O sea que aparte de lo que nosotros vemos, ¿no? Podemos apreciar, hay otros aspectos que tienen, pues, que es más subjetivos, incluso tan profundos como las propias creencias religiosas. Entonces el aporte, la repercusión de la migración de la España y de la Galicia migrante es tiene una dimensión mucho más importante de la que nos podemos imaginar. Y para ir acabando, me gustaría hablar de cómo está ahora el panorama, pero de manera muy resumida, ¿no? Y hablar, pues, de ese nuevo engrase de las cadenas, pero en otra dirección. Cuando comenzó el milenio, un eslogan que se utilizaba mucho es nosotros también fuimos nosotros, para concienciar a la gente, para que tuviese cierta empatía con la nueva inmigración extranjera, ¿no? Pero en el caso gallego esto es bien diferente. En el caso gallego nosotros fuimos nosotros, seguimos siendo nosotros y vamos a seguir siendo nosotros. Entonces, claro, quizá por eso se decía, ¿no? Sobre todo al principio de esa oleada migratoria, que Galicia era más receptiva de la migración y demás. Bueno, habría que verlo, pero en principio hacia algunas procedencias sí, hacia Argentina y hacia algunos otros países sí. Y bueno, el vínculo histórico y cultural con Galicia, de Galicia con el exterior, es uno de los puntos o de los atractivos de que lleguen todavía aquí inmigrantes. Si tenemos en cuenta los datos, realmente de toda la inmigración que llegó al principio del milenio, en el caso gallego, en términos, en cuanto a números, era insignificante con respecto al total del Estado, si mirabas pues, nacional o extranjero. Pero es que en el caso gallego no podemos mirar eso, tenemos que ver dónde ha nacido, porque probablemente sea extranjero, pero sea descendiente, ¿no? de la emigración. Entonces, cuando hablamos de Galicia, aunque parezca que no tiene importancia, sí que es un contexto digno de estudio desde el punto de vista migratorio, pero dejando al margen pues, la situación jurídico-administrativa, ¿no? Porque, bueno, hay muchos en el exterior que no tienen nacionalidad española, pues son segunda o tercera generación por diferentes motivos, pero que llevan a Galicia en su sangre, ¿no? Entonces, al final, pues por eso Galicia pues, es un lugar de recepción de inmigrantes, tampoco tiene mucho más que ofrecer que esa solidaridad, ¿no? Vecinal o familiar. Y para finalizar, la onda expansiva de la migración gallega nos lleva, ¿no? Cuando prestamos atención tanto a las nuevas llegadas como a las salidas, nos sigue poniendo en contacto con los típicos lugares, ¿no? de recepción de gallegos, ¿no? Pues siguen llegando. O seguían llegando en esta época, ¿no? Esta época de bonanza que frenaría en el 2007, como ves claramente, ¿no? en el gráfico, frenaría con el comienzo de la crisis,
Los que siguen llegando, los que se quedan, pues son los que tienen contacto, ¿no? O los descendientes de los gallegos, ¿no? Pues Suiza, Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela. En datos más concretos, pues vemos que el 38% de las entradas de españoles procedentes del extranjero en Galicia corresponden a personas que nacieron en el exterior. Entonces hay que prestar atención a eso que decía, no miremos la nacionalidad, no miremos dónde han nacido y miremos su ascendencia. Dato que confirmaría, bueno, esta hipótesis, ¿no?, de los descendientes de la migración gallega. Vamos a los datos. Los 3 primeros países de origen son Venezuela, con un 7% del total de las entradas, ¿no?, todavía en Galicia, seguido de Cuba, con un 6%, y destaca Suiza, con un 5% en la distribución. Pero si vemos el peso, ¿no?, de la nacionalidad que tienen los que proceden de Suiza, vemos que el 94% son españoles, o sea que Suiza todavía mantiene, ¿no?, esas cadenas de entrada y de salida. Veamos los que se van. Bueno, los que se van la mayor parte son, ¿no?, españoles, y vuelven a coincidir exactamente, ¿no?, esos países. Vemos que el pico, no sé si se ve muy bien la gráfica, pero que el pico crece y cuando hablamos de Suiza, de Argentina, de Brasil, vuelve a subir en Cuba, Uruguay, Venezuela, o sea, se mantienen, ¿no?, las cadenas migratorias. Estos serían las salidas, ¿no?, los flujos de salida de población hacia el exterior. Y para finalizar, bueno, pues en definitiva, ¿no?, los movimientos migratorios en Galicia, ya sean de ida o de vuelta, se caracterizan por la influencia de estas redes, ¿no?, de vecinos, familiares, que las recesiones económicas, tanto de origen como de destino, no van a anular de un golpe, por todo lo contrario. Ahora se vuelven a adelgazar las mismas cadenas migratorias y heredamos el movimiento, pero no por gusto, sino por necesidad, migraciones de ida y vuelta que cambian el rumbo, pero que nunca van a cesar. Y nada más, muchas gracias. Non sei se queres facer algunha pregunta que podamos ampliar aquí. Boa tarde. Bueno, eu fago preguntas por romper un pouco, digamos, a ver voces, se hai que preguntar, se hai sin ningún problema. Dos cuestións que me parecen moi importantes. O tema político na emigración, que por primeira vez se fa tamén porque nunca tuvo a oportunidade de escutar, pois as posicións de traballo están estructurados e están investigados, pero de alguna maneira pois estou escutando aquí, non? E que ten que ver, sobre todo, pois, coa época franquista, coa posguerra, non? Onde se bandeiraron totalmente as aldeas, no caso da miña aldea, as aldeas do contorno, e onde se misturaron dúas cousas, pero tiñan o mesmo orixe, non? Era fuxir da miseria política e da miseria económica, non? Da miseria económica, que está vinculada con a miseria política, e da miseria política, porque houve moita xente que tuvo que marchar precisamente por discrepancias, non? E aquí concretamente nos coñecemos xente, non?, sobre todo nos anos finais dos 40, principios dos 50, non?, antes de comenzar a emigración desde o que foi Europa. Eso, pois, me parece que é algo moi interesante que hai que empezar a falar delo, non?, porque, bueno, non sei agora, nas escolas a determinadas generacións se ensinar outras cousas, non?, que non tiña nada que ver con isto, non tiña este tipo de explicación, non? Outra cuestión que quería tamén sinalar é máis ben anecdótico, non? Reivindicar un personaxe daqui de Vimianzo que se chama Perpetuo López, que procedencia moi humilde, fillo e neto de solteira, foi estuvo traballando de xornaleiro e ao final buscouse pasase para a Argentina e a Argentina conseguiu, bueno, progresar ata ser unha das principais fortunas da Argentina, non? Perpetuo López contribuiu, politizouse na Argentina, contribuiu ao mantenimento vital de Castelao, máis da súa muller, foi o que financiou o primeiro congreso de emigración, que creo que foi en Montevideo, me parece, se non estou errado. E ao mesmo tempo facía unha labor importante. Enviaba, bueno, recursos para os seus vecinos, desde roupa ata cartos, quería investir en Vimianzo,
con ideas, digamos, contrarias ás que estaban. En ese sentido, pues, houve cosas que non foron adiante, non? Foi un dos vínculos do Partido Galeguista co interior, as famosas conversas de Rosaleda, onde se viñan a pedir os galeguistas do interior que se organizaran a actuar políticamente, non? Sin embargo, aquí en Vimianzo coñecía todo o mundo porque era un home que viña vestido o americano que triunfar, non? Uns coches moi grandes, que invitaba a todo o mundo, etc. non? Unha das labores tamén que tiña era recibir a xente de Vimianzo. Tiña garantizado a xente de Vimianzo que non iba con un contrato ni con traballo, pois durante 3-4 meses nas súas factorías, nas súas empresas, pois un posto de traballo mentras non se ia buscando outro, non? Iso tamén, pois, creo que é un momento de reivindicar figuras como estas que axudaron esta vez a facer. Moitas gracias. Pues con respecto a lo político, bueno, a mí me interesa sobremanera, de hecho, pues mi investigación sigue esa trayectoria más política. Yo lo tengo muy claro, para mí en la transición hay dos sentidos importantes, ¿no? El de reparación, pero no solo de las víctimas de la dictadura y del franquismo, sino también de esos emigrados olvidados. Entonces, para mí eso es fundamental y relaciono directamente, ¿no?, la memoria histórica con la memoria migratoria. Y lo vemos en las historias, ¿no?, de cada uno, independientemente de que hubiesen entrado como migrante económico o no. Al final está todo entrelazado. Y es muy importante, sobre todo hoy día, bueno, tan importante tanto la reivindicación, ¿no?, de la guerra como la de los emigrantes. Cuando comienza el año 2000, ¿no?, que empiezan las primeras asociaciones, ¿no?, para la recuperación de la memoria histórica, empiezan de la mano de los nietos, ¿no?, de los nietos de aquellos que fueron fusilados o represaliados. Y empiezan a exigir, ¿no?, pues esa cuenta pendiente con el Estado de esa transición, ¿no?, entre comillas. Y al mismo tiempo, en paralelo, en el exterior, en Argentina, en Uruguay, surgen las organizaciones en México, las organizaciones de descendientes, es decir, los nietos de los emigrados, en este caso reclamando el derecho a la nacionalidad, porque en España pues, el derecho es ius sanguinis, entonces tendrían que tener derecho a la nacionalidad española. Y surgen al mismo tiempo y surgen de la misma generación, de la tercera generación. Entonces, esto es importante porque, bueno, lo hablábamos antes, ¿no?, en el café, perdón, para los que no estaban, pero que hay que dejar pasar un tiempo, que quizá esa primera generación, la emigrada y olvidada y la represaliada, no le contó a sus hijos, ¿no?, con tanto detalle ese sufrimiento, todavía dolía demasiado, o sus hijos estaban intentando integrarse en origen o sobrevivir en una España franquista y tampoco podían afrontarlo. Ahora los nietos, de los que me incluyo yo, sí que lo podemos hacer, y lo podemos hacer pues desde asociaciones, desde la academia y bueno, en este tipo de congresos. Entonces para mí yo no puedo desvincular la política de la migración. Historias como las que nos cuentas, como ese caso, pues hay muchas historias, entonces también hay que reconocerles, no olvidarlos nunca, ¿vale?, una placa, pero también que, bueno, pues que quede de manera documental en algún libro, en algún lado, a todas estas personas que han emigrado y que a pesar de muchos de ellos lo estaban pasando mal allí. Igual decían que tenían una fábrica y estaban de carboneros, ¿no? Luego conseguirían tener una fábrica, pero seguían mandando como si fuesen reyes, seguían mandando dinero, seguían invirtiendo en el campo, seguían dando lo mejor para su pueblo, para su familia, montaban la iglesia, pagaban la biblioteca. Entonces eso, bueno, pues tampoco, no debemos olvidarlo y también tiene que ver con la política.